Buen día, me presento, soy Sofía Bolaños y hoy les voy a presentar los análisis de datos y las implicaciones éticas y procesos de recopilación para que esto se lleve a cabo. Y pues para entrar un poco en contexto sobre este tema, primero tenemos que saber qué es una base y un almacén de datos, ya que se pueden confundir, pero tienen ciertas diferencias. Primero, una base de datos es un conjunto organizado de información que permite guardar, acceder y recuperar datos mediante elementos como tablas, consultas e informes. Su manejo suele realizarse a través de un sistema de gestión de bases de datos, que esto facilita la interacción entre el usuario y la información. Por otro lado, un almacén de datos se orienta al análisis, integración y generación de reportes a partir de la información que ya se generó en la base de datos y se es transaccional de diversas fuentes. Para esto, los resultados obtenidos pueden ir desde tendencias y comparaciones periódicas hasta reportes detallados. Y pues bien, a partir de esto se derivan en 6 diferentes tipos de datos existentes. En el número uno tenemos los datos estructurados. Estos son aquellos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. A menudo es fácil almacenar datos estructurados en tablas, que es como el formato más específico y general que hay sobre este tipo de datos. Eso se dan en tablas, columnas, filas y todo este tipo de estructuras. Bien, para esto tenemos los no estructurados, que esto se da mayormente en grandes cantidades de volúmenes de información que no siguen un modelo específico ni predefinido y están desorganizados, perdón, y no están de una forma tradicional como lo es en los estructurados. Después tenemos el lenguaje natural. Este es un poquito más complicado debido a que es más difícil de procesar, ya que requiere técnicas específicas de ciencia de datos y de lingüística. Mayormente se dan como en lenguajes hablados, una conversación o algo así. Después tenemos los generados por máquina. Esta es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación sin intervención humana. El análisis de los datos de las máquinas se basa en herramientas altamente escalables debido a su gran volumen y velocidad. Después tenemos los basados en gráficos, los cuales son estructuras matemáticas para modelar las relaciones entre los objetos, siendo el objeto principal de este tipo de datos, perdón. Y por último tenemos el de audio, imagen y video. Esto se refiere a archivos digitales que almacenan información en forma de sonido, imágenes o secuencia de imágenes o movimiento. Suelen ser datos no estructurados que se guardan en formatos específicos de este orden. Y pues para contestar esta pregunta sobre el flujo de trabajo de la ciencia de datos, todo esto se da mediante diferentes etapas, pero en general el proceso de datos consiste en transformar datos brutos en información comprensible y útil. Esto quiere decir que se nos da una cantidad de datos en su forma bruta o natural y después se procesa para que sea comprensible. Normalmente lo realizan científicos de datos y deben hacerse con precisión para no comprometer los resultados. Este proceso se convierte en los datos en datos formatos legibles como gráficos o reportes, que facilitan su interpretación, el cual es un proceso por etapas del cual hablaremos a continuación. Y pues bien, como mencionamos que esto se da por etapas, aquí tenemos las etapas principales para que la ciencia de datos se lleve a cabo. Primero tenemos, el primer paso de esto es la recopilación de datos. Estos se obtienen datos de distintas fuentes, ya sean lagos o almacenes de datos, procurando que sean confiables y bien estructurados para garantizar la calidad. Después se pasa para la preparación de datos, donde los datos recolectados se depuran y organizan eliminando información redundante o incompleta, o ya sea errónea, con el fin de obtener datos limpios y útiles, para que después pueda surgir la entrada de datos, donde estos datos ya filtrados se cargan en su sistema de destino y comenzando a transformarse en información comprensible. Después se pasa por el procesamiento. Este es mediante algoritmos, a menudo aprendizaje automático. Los datos se analizan e interpretan según su origen y propósito, ya sea marketing, diagnósticos o cualquier tipo de estudio que se vaya a realizar. Después tenemos la salida o interpretación de estos datos. La información procesada se presenta en formatos accesibles, ya sean gráficos, tablas, textos o cualquier tipo de formato en específico, de modo que pueda ser utilizada directamente por usuarios no especializados y pueda ser comprensible todo esto. Y por último, tenemos el almacenamiento de los datos. Estos se guardan de manera segura para su uso futuro, garantizando accesibilidad y cumplimiento de normativas de protección. Y pues bien, para esto la recopilación de datos, que es una de las etapas más importantes para el tratado de los y análisis de los datos,
Tenemos como ya mencionamos, la recopilación, que es el primer paso para el procesamiento. Estos datos se extraen de fuentes disponibles como los que tenemos aquí, ya sean de forma automática, como sensores, dispositivos o registros digitales, encuestas y cuestionarios, fuentes externas, ya sea redes sociales o cualquier tipo de base de datos abiertas, experimentos, observaciones en laboratorio o campo, y sistemas transaccionales como registros o ventas. Es importante que las fuentes de datos sean disponibles, sean fiables, estén bien estructuradas para que los datos recopilados y posteriormente utilizados para la información sean de máxima calidad posible. Y pues bien, los formatos en los que se pueden encontrar los datos son distintos dependiendo cómo se generen, almacenen o compartan y para el propósito que se tienen. Los más comunes son numéricos, ya sean enteros y decimales, algún tipo de texto, imágenes o multimedia, como también se mencionó, base de datos ya compuestas y documentos estructurados. Y bien, ¿cómo se almacenan los datos? Pues bien, antes que nada, un almacén de datos está diseñado para analizar, informar, integrar datos de varias fuentes y hacer uso analítico de ellos. Y pues bien, aquí tenemos las formas más comunes de almacenar los datos, como es el almacenamiento en archivos, que es lo como más formal, más que se utiliza. Esto es adecuado para volúmenes pequeños o medianos de datos. Después tenemos el almacenamiento en base de datos, ya sean los relacionales, SQL, que se organizan datos en tablas con filas y columnas, como en tablas. Los no relacionales, que se almacenan datos en documentos como gráficas, columnas o tipo de claves. El almacén de datos o un data warehouse son diseñados para integrar grandes volúmenes de información histórica y facilitar el análisis para su posterior uso. Los lagos de datos, los data lakes, guardan datos en su forma bruta, estructurados, semiestructurados o no estructurados para procesarlos después. Y el sistemas de almacenamiento en la nube, que es algo muy reciente con la tecnología, que son plataformas que permiten escalar el almacenamiento y en acceso remoto en cualquier tipo de compañía o servicio que lo brinde. Y pues no menos importante, una forma física, el almacén de datos físicos. Y pues bien, por último, ¿cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar datos? Aquí tenemos los 6 principales mencionados por estos Calle y el otro autor, que nos dicen que la privacidad es de los más importantes para proteger la identidad y los datos personales de los usuarios. Después tenemos la seguridad, que es aplicar medidas contra accesos no autorizados o filtraciones. El consentimiento informado, que es muy importante para recopilar datos no solo con autorización de las personas implicadas o datos implicados. La transparencia, que explicar cómo y para qué se usarán los datos. La no discriminación, que esto es para evitar sesgos en el análisis que puedan generar desigualdades. Y por último, la responsabilidad, ya que se tiene que hacer un uso ético, evitando manipulación o explotación indebida de la información. Y pues bien, aquí están las referencias bibliográficas utilizadas y pues gracias por su atención.